Para seguir hablando de política está con nosotros Eduardo Tonioli, diputado provincial, y es también uno de los precandidatos a concejal del Frente Justicialista para la Victoria. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo Gracias estás? por estar en Gracias por la invitación. ¿Compartís lo que dijo Martínez? No, me parece que siempre hay que respetar la voluntad popular. No comparto lo que dijo Martínez, como no compartí en su momento lo que dijo Hermes Wiener, como tampoco lo que dijo en su momento Elisa Carrió cuando al día siguiente de las elecciones, donde nuestra presidenta Cristina fue elegida por el 54% de los votos, dijo que tenía una legitimidad segmentada porque la habían votado fundamentalmente en La Matanza, en algunos grandes distritos, y en otros, en otras capitales, ¿no es cierto?, como la capital federal o distritos como Córdoba, Rosario, no había triunfado. Me parece que siempre hay que respetar la voluntad popular, le guste o no le guste lo que elija el pueblo en determinado momento. De todas maneras, creo que en Rosario, además, es verdad que hay una porción, hay una fracción de la población, digo, en baja, que ha acompañado al Frente Progresista, y digo en baja porque en las últimas elecciones el 70%, un poco más, de la población eligió otras opciones, ¿no?, en la última elección legislativa, ¿no? ¿Y por qué crees que va a cambiar esto? No, creo que se va a agudizar esta lógica fundamentalmente porque hay una gestión municipal que muestra de alguna manera falta de decisión política, falta de autoridad en algunos temas nodales, centrales. Hoy los dos órganos políticos por antonomasia del Estado municipal, que son el Consejo y el Ejecutivo, el Legislativo, en todo caso la Intendencia, muestran que no tienen la capacidad de ordenar la vida comunitaria en muchos de los aspectos. Quizás uno de los más sintomáticos sea la cuestión del transporte. Hoy el Consejo casi no tiene actuación en la definición de las políticas públicas en materia de transporte y la tiene muy poca también el Ejecutivo. El Consejo está para legitimar los aumentos de boleto. Y digo que también tiene poca actuación o poca decisión en la materia del Ejecutivo porque nos encontramos con un sistema agotado que está por terminar, pero al que se le quiere renovar votos de alguna manera, con el que se quiere continuar entregando 2/3 a privados, que ya han demostrado que de alguna manera frente a alguna imposibilidad de determinado grado o tasa de rentabilidad, ajustan con el usuario, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? ¿Estatizarlo el sistema? Nosotros estamos planteando que el proceso que se viene, en realidad que ya se inició en la Argentina, de transformaciones profundas, de una revolución en materia de transporte, con, por ejemplo, la vuelta del tren recorriendo los caminos del país, tiene que ser asumido y tiene que ser absorbido por la ciudad, teniendo todas las herramientas en materia de transporte en sus manos. ¿Por qué decimos esto? ¿Pero garantiza eso que la gente pague menos? Garantiza que el Estado, sí, por supuesto, porque ya pasa a ser una definición política y no un cálculo técnico, la definición del precio del transporte. Hoy el transporte no es rentable en Rosario, no es un negocio rentable. En esto es lo único que le puede dar la derecha a los privados. Lo que pasa es que los privados ajustan con menos frecuencia, con un servicio deplorable, etc. Hay que pensarlo en términos de presupuesto. A nadie se le ocurriría, por lo menos en la Argentina, esto es un derecho adquirido por la lucha del pueblo argentino, que un hospital público sea cerrado porque no es rentable, o que una escuela sea cerrada porque no es rentable. Pensemos el transporte público en base a una porción del presupuesto del Estado. Ya el Estado Nacional está poniendo una parte del transporte público en Rosario, los dineros para sostenerlo. El Estado Municipal otro tanto. El Estado Provincial, a partir de leyes que hemos trabajado durante esta gestión de la legislatura, lo va a empezar a hacer a partir de este año. Todo eso podría generar un fondo para sostener el transporte público y decidir cuánto queremos que descanse sobre la espalda de los usuarios con un criterio mucho más social. ¿Y eso es garantía de mejor servicio? Es garantía de mejor servicio la posibilidad de avanzar a un sistema multimodal. Esa es la única garantía. Claro. ¿Por qué nosotros nos opusimos a que se hiciera una playa subterránea en la estación Rosario Central? Porque corta la posibilidad de que llegue el tren al centro de la ciudad de Rosario. ¿Pero con qué vías, Eduardo? Bueno, con las vías que hay que renovar, como se están renovando nacionalmente. Nosotros necesitamos un tren metropolitano, un tren urbano. Hay planes de la Secretaría de Transporte de la Nación de trenes urbanos que inclusive atraviesen algunos sectores del centro de la ciudad de manera soterrada. Combinar trenes urbanos, trenes de cercanía. Dentro de poco vamos a tener Rosario-Córdoba y vamos a poder tener, por ejemplo, Rosario-Cañada de Gómez, como existía hace mucho tiempo, que lleguen al corazón de Rosario y que descompriman el tránsito en el centro. Hace poco presentamos una encuesta de la Fundación Igualar, que es la fundación que preside nuestro hoy candidato a intendente Fernando Rosúa, que demuestra
que el 60% de los automovilistas que llegan al centro de Rosario con el auto, algo inédito, algo que no pasa en otros lugares del mundo, todo el mundo va a trabajar desde el albañil hasta el ejecutivo en el subte, en el colectivo, con su maletín, el 60% dejaría el auto en la casa si hubiera frecuencias, nada más que eso están pidiendo, ¿no? Otro de los ejes que ustedes marcan es el tema de la seguridad. ¿Qué se puede hacer desde el Consejo en materia de seguridad? Miren, nosotros estamos planteando concretamente seguir con transformaciones que hemos impulsado desde otros ámbitos legislativos. En este caso, de la Cámara de Diputados, fuimos los autores de una ley que tuvo muchas idas y vueltas, pero que terminó aprobándose previo veto del gobernador, que es la Ley de Policía Judicial. Es una transformación que impacta sobre la fuerza de seguridad porque le quita la responsabilidad de la investigación de los delitos complejos y lo pone en manos de un cuerpo de investigadores civiles al mando de los fiscales, pero también impacta directamente en la justicia, le da potencia y le da herramientas a los fiscales para investigar. ¿Qué es lo que estamos planteando? Articular, profundizar la reforma del sistema de justicia, planteando para Rosario la posibilidad de territorializar las fiscalías. ¿Por qué? Porque hoy un hecho delictivo producido en esta cuadra, otro hecho delictivo producido a una cuadra y a otras 2 cuadras, las investigan 3 fiscales distintos. Territorializando fiscalías por barrio, podríamos tener fiscales que generen una política inclusive de inteligencia criminal mucho más ajustada. Y después avanzar en la posibilidad de en Rosario tener una fuerza municipal, una fuerza propia. No hace falta una reforma constitucional, no porque no creamos que sea necesario. En el mientras tanto no hace falta ni reforma constitucional, ni autonomía, ni una ley, sino un acuerdo de transferencia de competencia como se está haciendo en Provincia de Buenos Aires. 2 o 3 políticas cortitas. Sí. Ayer un competidor suyo, Aviano, decía, detrás de la candidatura, por ejemplo, de Toñoli, está el aparato, hay varios aparatos. En la interna, de cara a la interna, ¿pesa eso? Miren, está la militancia. Muchas veces es una forma una forma autojustificativa de alguien que no tiene por ahí un desarrollo y un trabajo constante de todos los días, una militancia de los 365 días del año, con vecinales, con organizaciones sociales. Bueno, decir esto de un aparato, bueno, es un trabajo cotidiano, no está, la militancia del kirchnerismo, la militancia que adhiere a la figura de Cristina y al proyecto nacional, pero que además tiene una visión local cotidiana de resolver los problemas en el barrio, en el territorio, en las universidades, en los secundarios, en el movimiento obrero, está acá, está en nuestra lista, ¿no? En Rosario, decir que uno pertenece al kirchnerismo, ¿le juega en contra? No, para nada. Cristina en Rosario tiene una imagen positiva del 30%. Sí. Y yo te diría un poco más porque a veces hay un voto vergonzante que producto de la presión, ¿no es cierto?, de algunas usinas, bueno, hace que la gente empiece o no se haga cargo públicamente, pero hay una adhesión enorme. Cristina, de hecho, en la elección del 2011 hubo un empate técnico con el único candidato a presidente rosarino que en ese momento era Wiener, ¿no? ¿Todos los votos de Caballero van al candidato a intendente que surja de las PASO? Yo creo que sí, que sí. Hay un perfil que tiene que ver con Caballero que lo identifica claramente con el Frente Justicialista para la Victoria. Eduardo, gracias por venir. No, gracias a vos. Eduardo Toñoli es el primer precandidato a concejal que lleva la lista que apoya la candidatura o precandidatura a intendente de Fernando Chino Rosúa. Es una de las opciones que tiene el Frente Justicialista para la Victoria en la ciudad de Rosario. Seguimos en De 12 a 14.